No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Eso no le causa gozo? Yo cuando leía esta pura frase, Señor, gloria a ti, te doy gracias. Vamos a leerlo otra vez. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias por no solamente haber dado preciosas promesas, sino haberlas cumplido en tu Hijo. Gracias, Cristo, por haber estado dispuesto a ir a la cruz en obediencia al Padre, pero también por amor a nosotros, Señor, estuviste dispuesto para cumplir la promesa dada por el Padre, pero aún no has terminado. Gracias porque sigues cumpliendo cada una de tus promesas, Señor, y este hecho de la resurrección, de tu resurrección, nos habla de que un día también nosotros seremos levantados para encontrarnos contigo para siempre, Señor. Gracias. Yo te ruego que tu palabra ministre a nuestras vidas en esta mañana, como tú lo has planeado, Señor, como tú lo tienes en tu corazón y que conoces, Señor, cada corazón. Así ministres conforme ese propósito tuyo. Padre, me pongo en tus manos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La versión traducción del lenguaje actual, este verso lo dice así: no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Ese es el título del mensaje: volveré a estar con ustedes. Yo pensaba, los hermanos se van a gustar cuando escuchen esto. Voy a volver así como que no lo dije, ¿verdad? Vamos a ver de nuevo. Dijo el Señor: no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Ay, hermanos, aunque sea que se vio medio falso, pero no es cierto, no fue falso, pero estaban distraídos. Miren, hermanos, vamos a meditar en la semana pasada estábamos considerando, el domingo pasado, acerca de, si se acuerdan, estábamos con Hosana, ¿verdad? La entrada triunfal, y hablábamos de ese contraste. Al final hablábamos de ese contraste de una semana a otra. Ni siquiera, bueno, sí, a los 5 días, a los pocos días de que la gente proclamaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le clamaban así a Jesús, ¿verdad? Y le tendían sus ropas al paso de él y ramas. No sé si pasó como la semana pasada que dejaron árboles pelones, pero tendían ramas, ¿verdad? Ponían ahí para que el Señor Jesús pasara proclamándolo rey. Pero a los días gritaban, ya decíamos: crucifícale. Pero aquí está Barrabás, puedo soltarles a Barrabás, un asesino, un malhechor. No, suéltalo a él. ¿Y qué voy a hacer con este Jesús? Crucifícale. Esa era la palabra de la gente, y fue crucificado. Estuvimos recordando esto y pensábamos en este aspecto, la reacción de la gente. Hoy vamos a meditar primeramente en esos 11 que ahorita decíamos, en esos 11, incluso en la poesía de la hermana Tere se mencionaba, ¿verdad? Al final ya no eran 12, acordémonos que uno se había suicidado por ser, ya no poder con eso, esa culpa, ese remordimiento, pero lejos de llevar la culpa al arrepentimiento, salió por el camino equivocado. Eran 11. Esos 11 que le acompañaron desde el inicio de su ministerio del Señor Jesús hasta ese momento. Y también en otros seguidores cercanos, porque los 12 no fueron los únicos seguidores del Señor Jesús. Sabemos por la palabra que había un buen grupo que le seguía de cerca, y ese grupo incluía mujeres, y eran íntimos del Señor Jesús también. No tanto como los 12, no tanto de andar con él todo el tiempo, pero también eran cercanos. Pero también vamos a considerar la forma en que Jesús tiene cuidado tuvo cuidado de ellos, pero también tiene cuidado de nosotros. Nosotros también somos sus seguidores, amén. Somos sus seguidores. Así que asimilemos lo que vamos a meditar ahora, viendo la historia de ellos, vamos a asimilarlo para nosotros. Y en primer lugar, imaginemos, vamos a ponernos en sus zapatos, en sus sandalias.
¿Cómo podemos imaginar o cómo podemos meditar que ellos se sentían para este momento? Bueno, para un poco antes, para cuando Jesús les hablaba, aunque seguido se los dijo, pero ya cercana a su muerte, cercano a los días de su muerte, constantemente les repetía que él iba a ser entregado, que él iba a ser muerto, que el Hijo del Hombre tendría que ser traspasado. Hablaba del templo y decía, derríbenlo y en 3 días lo levantaré, porque siempre que hablaba de su muerte, también hablaba de su resurrección, pero la gente no lo entendía muchas veces y lo habló para otros, tanto que los fariseos lo escucharon y también se enojaron. Esas fueron sus reacciones, pero los discípulos, vuelvo a decir, esos 12, porque en ese momento eran 12, y esos otros que seguían a Jesús también un tanto de cerca, ¿qué sentían? Fíjense que en la última cena, la cual recordamos el día jueves y que incluso participamos, gracias a Dios, de la Santa Cena, en la última cena, el Señor Jesús todavía ahí les volvía a hablar y les insistía de que Él ya no iba a estar con ellos. Esa noche de su arresto, el amigo, el maestro, el Señor por el cual habían dejado todo, familias, casas, proyectos personales, etcétera, Él les volvía a decir que se iba, que moriría. Es más, les decía que les convenía a ellos que Él se fuera. Los abandonaba. O sea, estoy hablando como ellos se podían sentir, ¿no? Como ellos podían estar recibiendo. O sea, yo di todo. O sea, tú me dijiste sígueme y yo te seguí. Tú me hablaste que dejara las redes y yo las dejé y te seguí. Yo estaba con mi trabajo de cobrador de impuestos, pero tú me llamaste a dejarlo y te seguí. O sea, cada uno podía haber dicho, pero ahora me estás diciendo que nos dejas, que te vas. Yo di todo por ti. Los abandonaba. Eso parecía, ¿verdad? Ellos volvían a expresar su incertidumbre, incluso preguntando, pero ¿a dónde vas? Muéstranos el camino. Cosas así. Bienvenidos todos. Imagínense, hermanos. Dice todavía en el capítulo 13, todavía hablando de ese momento de la noche de la última cena, Simón Pedro le pregunta al Señor Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le contesta, a donde yo voy. No puedes seguirme ahora, pero fíjense que le dice algo, pero me seguirás después. ¿Y saben a qué se refería? A la muerte. O sea, ahorita donde yo voy tú no me puedes seguir, pero me seguirás después. Y ciertamente Pedro murió por el Señor Jesús. Aunque en el momento Pedro le contesta, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y es cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, esta noche me vas a negar, esta misma noche. Pero sí, el Señor Jesús sabía y se lo dijo, me seguirás después, no solamente en la muerte, sino también en la resurrección, porque Él es nuestras primicias, pero nosotros también resucitaremos con Él. Y Pedro también, allá lo vamos a ver, hermanos, y quién sabe cuántas cosas usted le quiera decir. Yo ya tengo ahí algunas preguntitas que hacerle. Pero, por ejemplo, Tomás también, y vamos a leer este verso. Bueno, ahorita vamos para allá, tengan listo Juan 14. De hecho ahí estamos, ¿no? Pero vamos a leer ahorita los versos más. Pero puntualizo el 5, cuando Tomás le dice a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Estaban llenos de incertidumbre, ¿verdad? Y pongo estos ejemplos de estas dos expresiones de lo que podían estar sintiendo los discípulos. ¿Cómo se sentiría usted o cómo se ha sentido usted, hermano, hermana? ¿Cómo nos sentimos cuando en ocasiones no entendemos lo que Jesús, lo que Dios nos está diciendo? Nos está, o incluso tal vez ni siquiera escuchamos que nos está diciendo, pero parece que nos ha abandonado, parece que nos anda abandonando.
en medio de nuestra incertidumbre, en medio de nuestro desconcierto. Tal vez hasta hemos dicho, pero Señor, yo he dejado todo, yo he dejado tanto, yo he hecho tanto y mira, ahora estás callado. Mira, mira lo que permites que pase. Los discípulos decían, pero es que, ¿por qué? Nosotros comentábamos, y lo vuelvo a decir, ¿verdad? Que platicábamos y decíamos, pero tal vez ellos decían, pero ¿para qué nos dices que te tienes que ir? O sea, si tú dices que te vas para que envíes un consolador, pues mejor no lo mandes, pero quédate tú. Digo, porque no conocían al consolador, ¿verdad? No conocían de quién les hablaba. Ya estaban, como decimos nosotros, engreídos con él, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Ya era su seguridad, era su refugio, o sea, se sentían fuertes con él, porque oiga, lo habían visto hacer tantas cosas. Y no nada más lo que él hacía, no nada más sus hechos poderosos, sino lo que ellos sentían cuando les hablaba sus palabras, su presencia. ¿Se imaginan? Lo que era sentir. Los hemos sentido aquí su presencia, pero lo que era estar junto a él físicamente también. Aunque ellos estaban llenos de incertidumbre, el Señor Jesús, y a pesar de su propia angustia que él tenía, él sabía quién era. Él tenía convicciones, él sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Y así les hablaba. Así les hablaba. Vamos a leer ahora sí Juan 1 al 6. Yo no sé si en la cabina haya manera de acceder a la versión Dios habla hoy, o nada más hay una sola versión. Ok, les voy a pedir que si lo pueden poner en esa versión, porque la mayoría tal vez no lo tengan a la mano, y vamos a leerlo así. El Señor Jesús les hablaba, y mientras lo empiezo a leer yo aquí, yo lo traje transcrito, y dice, aquí está, miren, vamos a leerlo juntos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Perdón, esa es la versión Dios habla hoy. Se me hace que es la 60 todavía. Ahí está. No se angustien ustedes. ¿Ustedes conocen la palabra angustia, hermanos? No en significado, sino en aquí. Bueno, ellos sentían, el Señor Jesús sabía que ellos estaban sintiendo esa angustia y les habla, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. Fíjense, el Señor Jesús en medio de su propio, porque él entendía la angustia de ellos, pero claro que él también había expresado antes, mi alma está angustiada. O sea, se los había dicho a ellos y en la cena, y después en el Getsemaní se lo dice al Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, él está con grande dolor porque en su humanidad sabía lo que él iba a vivir. A pesar de su angustia, él estaba teniendo un tierno cuidado de los suyos. Él estaba atento de la angustia de sus discípulos. ¿Ustedes no piensan que eso sigue siendo igual hoy? A pesar de la tristeza que hay en el corazón de Dios, el otro día creo que con Vicky platicaba y hablábamos de cómo están las tantas maldades que hay hoy día, tanta maldad que hay cada vez más, y aunque hemos visto mucho, todavía nos asombran cosas nuevas. Y pensábamos y platicamos cómo se sentirá Dios si uno siente, ¿verdad? Dios que conoce todas esas cosas juntas que a veces para nosotros se nos descubren poco a poco, pero Él las conoce. A pesar de todo lo que su corazón pueda sentir, Él tiene cuidado de los suyos. Él tiene cuidado de usted. Pero Él trataba entonces
de alentar el corazón de sus discípulos. ¿Cómo los alentaba? Recordándoles y explicándoles las promesas, esas verdades eternas, para avivar su fe y su esperanza. El Señor Jesús es la manera que tiene de alentar nuestros corazones, hablando de lo que Él ha hecho y de lo que va a hacer. Y miren qué hermosa promesa. O sea, yo voy para preparar. Hay muchos lugares ahí, hermanos, cabemos todos. Cabemos todos, aquí somos no tantos, pero hay más hijos de Dios en todo el mundo y ahí cabremos todos. Hay muchas casas para todos, pero hay un solo camino y es Cristo Jesús, solamente Él. Pero ante el impacto de la cruz y esa multitud que estaba, ahora vamos a transportarnos al día viernes, ¿verdad? Al día siguiente, cuando la multitud estaba enardecida, cuando, imagínense, o sea, los discípulos de por sí ya estaban como en un duelo, estaban ya en un desconcierto, que el Señor Jesús les decía constantemente que ya se iba. Luego ver el arresto, cuando el Señor les dice acompáñenme, y van a ese huerto y llegan por Jesús a arrestarlo y lo ven. Tratan de reaccionar de diferentes maneras. Recordemos al intrépido Pedro, ¿verdad? Que saca su espada y es el mochaorejas primero, ¿verdad? El de la Biblia. Y hace hay diferentes reacciones. Pero sin duda que el miedo, la angustia, ahora ya no nada más era de que los iba a dejar, sino ¿qué está pasando? O sea, pero ¿por qué te dejas, Señor? Si tú eres poderoso, tú has hecho tantos milagros, aún levantaste muertos. Pero ahora, ¿por qué te estás permitiéndote esto? Y Pedro, y el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Yo podría enviar, yo pediría al Padre, pedir al Padre y Él enviaría ángeles, con uno solo derribaría a todos estos, pero Él no lo estaba haciendo. Y después lo ven, después del juicio lo ven siendo crucificado. Algo de las escenas que vimos aquí, ¿verdad? Que dijimos desde el viernes, es algo que muy bien hecho, pero que no se compara con lo que realmente Él vivió y con verlo en persona. Imagínense ellos, después de ver a su maestro todopoderoso, con autoridad, a la vez con amor, pero con tanto poderío, ahora lo ven, que lo azotan, que le ponen espinas, lo ven lleno de sangre, lo ven desfigurado de su rostro porque así estaba, lo ven levantado en un madero como el peor de los malhechores, agonizar, sufrir ahí, desnudo. ¿Qué cosas no sentirían ellos? Lo resumí así: abandono y miedo. La mayoría de los discípulos huyeron y se escondieron temiendo por sus vidas, excepto Juan y algunas mujeres que permanecieron cerca, incluso al pie de la cruz. Desconcierto y tristeza, no entendían la necesidad de su muerte, lo que les generó confusión y dolor. No comprendían que era necesario el derramamiento de su sangre para perdón de nuestros pecados y de los de ellos mismos. Algunos, después de ver lo que bajó, lo bajaron de esa cruz y lo llevaron al sepulcro, dijeron: se acabó todo. Pedro vuelve a las redes de donde el Señor Jesús le había llamado para ser pescador de almas, y otros más siguieron a Pedro. Le habían visto sanar enfermos, dar vista a los ciegos, hacer andar al paralítico, echar fuera demonios, levantar muertos. Pero ahora lo ven entregarse sin resistencia, ser muerto despiadadamente, y todo se acabó. ¿Se ha sentido así alguna vez, hermano? Que parece que pues ya no hay nada que hacer. Pero ahorita vimos la representación de los jóvenes, muy buena, por cierto, muy, muy impresionante, muy bonita. Dios los bendiga. Amén. Que sigan haciendo cosas así, que puedan ministrarnos de esa manera. Parecía que el enemigo celebraba su victoria, ¿verdad? El enemigo se gozaba y sus demonios con él de que Cristo estaba muerto.
pero no entendían muchos que esa era una victoria, porque no iba a quedar ahí. Para empezar, con su muerte, por su santidad, llevó nuestros pecados, cargó con los nuestros, pero por su resurrección, no solamente el Espíritu Santo le dio vida a él, sino que nosotros también somos vivificados y tenemos vida eterna. Así que nada estaba perdido. Cristo había resucitado y se apareció a ellos y a muchos. Pablo en 1 Corintios 15 hace un recuento y menciona a más de 500 personas, fíjense, a las cuales el Señor Jesucristo un día como hoy se les presentó, ya resucitado. Vimos también aquí en los videos donde figuraban la resurrección, ¿verdad? Donde el Señor Jesús sale de la tumba. Vamos a Lucas 23, por favor. Igual si me pueden ayudar en la versión, en la misma, Dios habla hoy. Porque es el pasaje que leyó mi hermana Emma al principio, al inicio. Hay un cambio entre ese sentimiento del día viernes, el día sábado, todavía domingo por la mañana. Bueno, yo digo esos días porque son los días nuestros, pero esos días de acontecimiento del Señor Jesucristo, de su muerte, el sábado de silencio le llamamos nosotros, ¿verdad? Y luego el domingo. Aquí se narra Lucas 23, entre otros pasajes, lo que estaba aconteciendo, cómo ellos se podían sentir. Lo tengo aquí y habla, ya eso no voy a detenerme mucho ahí porque la hermana ya lo leyó al inicio, pero se menciona el 23:1 que las mujeres habían ido al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y llegaron y encontraron el sepulcro abierto. Seguimos con el pensamiento de observar cómo se sentían ellos, hermanos, y qué iba pasando en sus corazones ante los acontecimientos en torno al Señor Jesucristo. Ellos fueron al sepulcro y encontraron que no estaba el cuerpo ahí. Y dice esta versión en el verso 4, no sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a 2 hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Y nuevamente alude a sus emociones, llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, hemos olvidado en medio de nuestras aflicciones lo que Dios nos ha dicho? En medio de toda esa confusión y todo lo que ya mencioné que ellos sentían, habían olvidado. Y el ángel les estaba diciendo: acuérdense lo que Él les dijo cuando todavía estaba en Galilea. ¿No nos pasa lo mismo? Que en ocasiones la angustia, el pesar, la aflicción, la preocupación y cuántas cosas más, otras cosas más, ofuscan lo que Dios ya nos ha dicho, tapan, se ponen por encima de lo que Dios ya nos ha dicho. Pero bueno es Él que nos sigue recordando sus promesas, es hermoso. Y el ángel les dice: acuérdense de lo que Él ya les había dicho. Y fíjense lo que dice la palabra todavía. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Aquí hago nuevamente la observación, no nada más estaban reunidos, no sé dónde estarían escondidos o dónde estaban, pero estaban los 11, ya no estaba Judas, pero había otro grupito más que también estaba cercano al Señor. Ahí estaban y ahí llegaron las mujeres y dice el verso 11 que ellas les platican eso, pero el 11 dice: pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. ¿No es normal? Lo veremos más adelante porque tal vez ellos pensaban. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró adentro, dice el verso 12, no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa y nuevamente habla de su emoción, admirado de lo que había sucedido.
Dice el verso 13, aquí entra un relato que se me hace, a mí siempre me ha ministrado mucho, el relato de los caminantes, los que iban camino a Emaús. Dice el verso 13, aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Fíjense, iban hablando de todo lo que había pasado. ¿Cómo los imagina usted, a estos dos? Más adelante se menciona que uno era Cleofas, pero iban inclusive discutiendo entre ellos, no nada más iban hablando, iban discutiendo. ¿Qué habrán dicho? Oye, mira, no, es que qué locura esa la de las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué habrá pasado? ¿Tú qué crees que haya pasado? No, pues yo creo que a lo mejor sí es cierto, pero ¿cómo va a ser cierto? El sepulcro, pero es que el sepulcro está vacío. No, es que tal vez está vacío porque, no sé, lo robaron, tal vez no sé qué haya pasado, pero ¿tú cómo vas a creer eso? No, pues yo creo que tal vez sí, porque las mujeres lo dicen. Y el otro contestándole, no, pero es que ¿tú qué le crees a María Magdalena? ¿No te acuerdas que el Señor le liberó de demonios? ¿Qué tal que ya se le metieron de nuevo? ¿Cómo va a estar diciendo que eso? O sea, no les podemos creer tanto, pero claro que sí hay que creer, decía el otro, tal vez. Estoy inventando, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor María Magdalena no está bien de su cabecita, porque a lo mejor algo pasó, pero las demás mujeres también dicen lo mismo. Tal vez, pero es que acuérdate que cuando una persona está en duelo, puede imaginar cosas. Algo así, ¿no? Tal vez iban platicando. Y es que puede tener sentido. Yo todavía recuerdo que cuando falleció mi hermano, murió en un accidente repentinamente, obviamente. Y yo lo soñaba. Yo vi su tumba, digo, bueno, su ataúd, y vi yo estuve ahí cuando lo enterraron. Pero yo lo soñaba que él se aparecía en la puerta de ahí en la casa, donde vivíamos, en la casa pastoral en Jalapa, y me decía, yo me sorprendía al verlo, y yo le decía, pero tú estás muerto. Y él me decía, no, yo estaba, porque traía una maleta, yo estaba de viaje. Eso me decía él en el sueño. Y no era una vez, yo lo soñaba varias veces. Imagínense lo que pensarían los discípulos, estos dos, acerca del relato de las mujeres. No pensarían tal vez algo así. Dice que iban hablando, iban discutiendo entre ellos, o sea, no estaban de acuerdo, estaban en un pensamiento distinto, no sabían ni qué pensar. A mi madre la he soñado que viene y me abraza, y es tan real. Tal vez ellos puedan decir, pero es que estas mujeres, pues no, están hablando del dolor que sienten, es que eso quieren imaginar, que Él está vivo, pero lo vimos en la cruz, lo vimos morir. Dice esta palabra, iban hablando de todo lo que había pasado. Verso 15. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Esta frase, hermanos, a mí me llena. Es de las palabras que el Señor usa para alentar mi corazón. Vuelvo a decir, ¿cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Que en medio de todo lo que estemos viviendo, en medio de nuestros conflictos incluso, no nos damos cuenta quién va, quién se nos ha acercado, quién está ahí caminando junto a nosotros. Dice el verso 16, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Entonces el 17 dice, Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Jesús lo sabía. ¿Sabía de qué hablaban? Sí lo sabía. Pero siempre nuestro Dios, siempre nuestro Señor Jesucristo, iniciando el diálogo, acercándose a nosotros, abriendo tema con nosotros. Es un hermoso privilegio, hermanos, que Él se acerque y les pregunta, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó,
¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? A veces, no creo a quién le decía, es que nuestro Señor a veces es medio travieso. Y lo que trata es de hacernos sonreír, pero a veces decimos, ay Señor, pero es que tampoco tú no sabes. Y ellos le contestan algo así, le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Ellos empiezan expresando el pesar por la situación, o sea, a mirar las circunstancias, a mirar la situación, que claro que era muy fuerte. Claro que era muy fuerte, así como ellos, también nosotros muchas veces tenemos razón en nuestra humanidad, nuestros ojos se van, nuestro corazón se llena de angustia por lo que estamos viendo. Y ellos hablan de algo más, verso 21, nosotros teníamos la esperanza, fíjense cómo dicen, teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertad a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Ahora hablan de desesperanza. O sea, tuvimos la confianza, tuvimos la fe, tuvimos la esperanza de que algo grande pasaría con él, pero pues ya no. Verso 22, sigue la narrativa. Aunque algunas de las mujeres, fíjense, aquí viene algo, miren aquí la importancia de que demos testimonio de lo que Dios nos ha dicho y de lo que Dios ha hecho. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros, que luego también lo relata, lo complementa Juan, esa historia dice que eran Pedro y Juan, fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. O sea, no estaban diciendo mentiras, pero estaban ellos todavía cegados, todavía no podían. Fíjense la importancia de no dar por hecho la situación tal como la vemos. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día? Tenemos que ver hacia arriba, donde está Cristo. La importancia de ver las circunstancias en torno a lo que Dios ha dicho y lo que Dios es y lo que Dios va a hacer. Entonces dice el verso 25, entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Les tiene que dar una jaladita de orejas. Hermanos, su amor también se manifiesta así. Cuando a veces Él tiene que darnos una pequeña sacudida de alguna manera para hacernos reaccionar. ¡Hey! Ubíquense, dice el pastor Abel, ubicatex, o sea, nos da una ubicadita ahí. Él tiene que darles una llamada de atención, ayudándoles a ubicarse, no en la situación, sino en la verdad de su palabra y de sus promesas. Dice el 27, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Dice la otra versión, les abría las escrituras. Hermanos, imagínense esos 11 kilómetros, porque era más o menos la distancia que había entre Jerusalén y la aldea de Emaús, o el pueblo de Emaús, esos 11 kilómetros, bueno, no sé en cuál kilometraje, en cuál kilómetro se unió el Señor Jesús a ellos, pero los kilómetros que caminaron, iban ellos recibiendo de parte del Señor Jesús esa administración, esa palabra desde el Génesis hasta los profetas, estar hablándole cada cosa que la palabra hablaba sobre el Mesías. Y no hablaba diciendo, esto habla de mí, lo decía en tercera persona. El Mesías. Él les iba platicando. Y más adelante ellos expresan lo que sentían.
Vamos al 28. Al llegar al pueblo donde se dirigían, ¿cuál era el pueblo? Emaús. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Le digo que a veces después me divierto, ¿no? Al momento me angustio, igual que ustedes. Pero vuelvo y digo, el Señor Jesús es medio traviesito. Hizo como que iba más adelante. Pero claro, no lo hacía por otra cosa, sino porque él esperaba la respuesta de ellos o la reacción de ellos. Imagínense haberlo dejado ir. Ellos ya estaban recibiendo algo de él y lo testificaron después. Y entonces como que dejar ir nada más como que sí a esa persona, no, pero era una decisión. Ellos tenían que decidir si hacían como también, él hizo como que iba más lejos, ellos pueden decir, bueno, está bien que te vaya bien, pero hicieron lo correcto. ¿Qué hicieron? Dice el 29, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. El Señor Jesús camina entre nosotros, hermanos, camina junto a nosotros, está ahí y nos invita todo el tiempo. Él espera la invitación nuestra de decir, quédate con nosotros, Señor, quédate aquí. Yo te preparo el lugar, yo quiero que todo esté listo aquí para que tú te quedes, estés cómodo. No nada más circunstancialmente, sino para siempre. Sigue diciendo la palabra, Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Aleluya. Es que era el Cristo resucitado y él tenía forma humana, o sea, estaba tocando, no era un espíritu, tenía la facilidad de tomar el pan y partirlo y sentarse a la mesa y era su cuerpo, pero era su cuerpo resucitado. Pero también desapareció. Y se dijeron el uno al otro, verso 32. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Eso era lo que ellos estaban sintiendo cuando Jesús caminaba con ellos, hermanos. Sentían la presencia poderosa del Mesías, del cual él les venía hablando. ¿Qué siente usted cuando usted abre las escrituras, hermanos? ¿Qué siente usted cuando el Señor habla a su corazón? ¿Se goza? ¿Puede sentir que el Espíritu Santo arde en ustedes? ¿Hace arder el Espíritu de ustedes dentro de ustedes, de nosotros? Espero que sí, que eso produzca en su corazón la palabra. Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Entonces ahora ellos van con la noticia. No sé cuánto tiempo llevaba para ellos el recorrido de los 11 kilómetros de ida. No sé qué motivo les tuvieron aunque estaban los acontecimientos acá y estaba el grupo consternado, ellos se fueron en ese momento a la aldea. Pero lo que haya sido tan importante que los llevó para allá, en ese momento lo olvidaron. Me acordé de la mujer samaritana que ahí dejó el cántaro y se fue. Así ellos, no sé a qué iban, qué tan importante era lo que iban a hacer a Emaús, pero aunque habían recorrido esos 11 kilómetros, enseguida se regresan ante la noticia que tenían para dar, porque Jesús había caminado con ellos, era Él, y sus corazones ardían y ahora entendían las escrituras que el Señor Jesús les había recordado. Ellos tenían que irlo a decir a sus compañeros. Ellos imaginaban que sus compañeros allá todavía estaban desconsolados, todavía estaban sufriendo. Pero fíjense, hermanos, pero ellos van y se encuentran, son recibidos con una noticia: es verdad que resucitó, es verdad, se le apareció a Pedro.
Aleluya. Sus corazones ya estaban contentos. Todo ese pesar, toda esa incertidumbre, ya se estaba quitando de ellos. De algunos, porque otros todavía no lo veían o todavía no lo entendían. Hermanos, la noticia de la resurrección hoy día tiene que seguir alentando nuestros corazones y el de otros. Esa presencia del Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo que revela las Escrituras, todavía es para hoy, todavía es para nosotros y para otros que todavía no lo entienden. Compartamos. Ellos no se detuvieron por los 11 kilómetros y dijeron, bueno, vamos ya es noche. Eso se lo habían dicho al Señor Jesús, ¿verdad? Ya es noche, quédate. Ellos no pensaron, ya es noche, mejor vamos a dormir y vamos a hacer mañana lo que veníamos a hacer aquí, y ya que ya hemos acabado de hacer lo que hicimos, vamos y les platicamos a los demás lo que nos pasó. No. Ellos, era una noticia tan especial que no se podía posponer, era una noticia que tenía trascendencia y no se podía dejar para mañana. Hermanos, eso sigue siendo hoy día lo mismo. La noticia del Cristo resucitado, el Cristo que sana, el Cristo que hace milagros, el Cristo que restaura, el Cristo que salva, el Cristo que bautiza y que llena de su poder, sigue siendo una noticia que tiene que ser compartida con urgencia para que aliente otros corazones. ¿Y quién lo va a hacer? Los dos de Emaús ya no sabemos ni de dónde están. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Nosotros. ¿Quién lo va a hacer? Yo. Porque hay otros que todavía necesitan escuchar, todavía conciben a Cristo crucificado. Necesitan escuchar que ha resucitado y que arde el corazón cuando la presencia de Él está en nosotros, camina con nosotros y que nos abre las Escrituras. Fíjense, el relato no termina ahí, ya casi yo estoy terminando, pero el relato, quiero acabar de leer el capítulo. Dice el 36. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. El Señor sabía que había aflicción antes en sus corazones, todo lo que había, y ahora les dice, paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Y cuando dice ellos, acuérdense que es un grupo más grande que estaba ahí, no nada más eran los 2 de Emaús, no nada más eran los 11. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Fíjense, ni siquiera completo, un pedazo, dice la palabra. Y él lo aceptó y lo comió en su presencia, porque no es que tuviera hambre. ¿Para qué lo hacía? Para convencerlos, para que ellos terminaran de ver, soy yo, he resucitado y no soy un fantasma. Y aquí lo dice, luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dar testimonio de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Que esta iglesia es la mejor, que en esta iglesia hay puros santos, que eso. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? ¿Cuáles son esas cosas de las cuales tenemos que dar testimonio? Que Jesucristo fue muerto, sí,
pero fue muerto por el perdón de sus pecados, de mis pecados, digo sus pecados de la humanidad, de mis pecados, pero que fue resucitado el tercer día con poder y gran gloria, y que Él tiene todo poder y toda autoridad se le ha entregado a Él, y que en Él, en su nombre, se sujeta toda potestad, toda enfermedad, todo lo que tenga que sujetar se sujeta a su poder. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Y dice el 49, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Hermanos, hay algo más que tenemos que tener en cuenta, y es esto: anunciar a Cristo bajo el poder que viene del cielo. Busquemos esa llenura, busquemos ese poder. Jesús les dijo, ya les había dicho, no les voy a dejar huérfanos, les voy a enviar un consolador. Y es más, yo mismo volveré y vendré a estar con ustedes, pero les voy a enviar ese consolador. Y por eso también era necesario que Él muriera y se fuera resucitado y se fuera, para enviar ese consolador para que esté con nosotros. Busquemos su llenura, busquemos su llenura. Y dice el último verso, el 50, luego Jesús los llevó, bueno, de los últimos, luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania, y alzando las manos, ¿qué hizo? Aleluya, los bendijo, y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. ¿Cómo cambia la vida de alguien que que no concibe a Cristo como es, sino que lo concibe muerto, sufriente, sufrido, derrotado? Qué compasión, Diosito, pobrecito. Si no puede con sus propias cargas, ¿cómo va a poder con las mías? Cómo cambia el corazón después de estar en angustia y en dolor, el corazón de alguien que puede darse cuenta, puede comprobar, puede percibir, no en su mente, incluso no nada más en sus emociones, sino lo profundo en el espíritu, que Cristo ha resucitado, que su presencia no nos va a dejar jamás. Ellos estaban tristes porque decían, es que te vas, y él les decía, es que Jesús les decía, voy a volver a ustedes, y no va a ser para un momento, porque aunque ciertamente ellos lo volvieron a ver, pero por un plazo de tiempo, el Señor Jesús después volvió a irse a los cielos, pero no los dejó solos, así como Él prometió, no los dejó solos, no nos dejó solos. Hermanos, tengamos siempre presente que Cristo ha resucitado y que nos acompaña cada día de nuestra vida, en nuestro caminar, así como esos caminantes de Emaús que iban caminando, iban afanados, iban angustiados y no podían verlo, no podían darse cuenta quién estaba ahí, hermanos. Yo creo que así nos ha pasado, y hablo por mí, así me ha pasado. Que mi mente o mi teología me dice, yo sé que estás, pero tal vez no me doy cuenta dónde. Y el Señor dice, aquí estoy, estoy presente en ese milagro que viste. Es más, a veces al momento no vemos el milagro, a veces en el momento solamente vemos silencio, pero eso no quiere decir que Dios no esté, ahí está. No estamos huérfanos, hermanos. No estamos huérfanos en este mundo. No estamos solos en medio de nuestras aflicciones. No perdamos jamás la esperanza ni la fe, sino busquemos siempre esa presencia y su poder, aunque los demás no lo vean. Pensemos y nosotros estemos conscientes que Él siempre está ahí. Y entonces, junto con eso, demos esperanza a otros, ayudemos a otros. Así como este grupo se alentó con esta noticia, se ayudaron en esta situación que estaban viviendo en común y sus corazones fueron alentados. Así hagamos nosotros. Cuando vea usted a alguno de los hermanos, de las hermanas que anda media tristona, que anda media, parece que
que se le olvidó que Cristo resucitó y como que todavía lo concibe así muertito, usted acérquese y anímele y recuérdele y dígale: es el Cristo resucitado, está junto a ti, hermano, está junto a ti, hermana, camina junto a ti. Vea las escrituras, recuerda lo que te ha prometido, porque Él lo va a cumplir. Hermanos, recordábamos el pastor y yo cuando estábamos, le comenté sobre el tema que el Señor me estaba dando para traer y platicábamos algo que yo no me acordaba. Un pues, tipo de experimento social, pero un documental que vimos donde hacían caminar, le encargaban tareas a niños pequeños, como de qué edad eran, como de kinder, Vicky. Ahí está Vicky, por cierto, Jonathan, bienvenidos. ¿Como de qué edad? Sí, chiquitos, como de 3 años, ni siquiera de kinder, pequeñitos, y les encargaban que fueran a comprar algo o que fueran a llevar algo, diferentes situaciones, pero por las calles. Y desde salir del departamento, que a veces ni siquiera podían tocar el elevador y tenían que poner banquitos para tocar el elevador, y chiquitos, los mandaban solos, aparentemente. O sea, mamá se quedaba en casa, papá se quedaba en casa o desde donde lo mandaran y le hacía el encargo para que fuera y lo hiciera. Y el niño o la niña sí iban con sus bolsitas y lo que iban haciendo ahí, lo que iban llevando. Y me daba tanta ternura verlos, porque a veces a medio camino se ponían a llorar porque no podían hacer algo, tenían miedo o se perdían, ya no sabían para dónde, o vuelvo a decir, no podían activar el elevador, no podían hacer algo y se ponían afligidos, se ponían a llorar. Ese era el experimento. Pero ¿sabe qué? No iban solos. Había cámaras, había cuidadores en diferentes puntos del trayecto. Obviamente que no estaban solos, estaban ahí cuidados, pero ellos pensaban que estaban solos. Y recordábamos y decíamos: así somos nosotros. Volteamos, caminamos, vamos por el camino, en el camino del Señor, por el camino de nuestra vida diaria, vamos y de repente nos encontramos con que nos sentimos impotentes, nos sentimos pequeños, sentimos que no podemos con tal o cual situación, sentimos que estamos solos, sentimos que es muy grande lo que nos han encargado hacer. Pero no estamos solos. Está el Padre ahí cuidando de nosotros, guiándonos, está dándonos esa presencia suya. Está el Hijo, precioso Hijo de Dios. No nada más, bueno, aparte de todo lo que ya ha hecho, dice la palabra de Dios que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahí está. Señor, ya falló, Padre, ya falló, pero yo morí por sus pecados. Lo cubro con mi sangre, dale la oportunidad. Y el Padre: sí, por ti, gracias a ti, lo haré. Ahí está el Espíritu Santo guiándonos, dándonos el poder, dándonos la capacidad. No estamos solos. Si Cristo no hubiera resucitado, dijo Pablo, pues vana sería nuestra fe. Pero hermanos, Él ha resucitado. Él ha resucitado y nos acompaña en nuestro día a día, nos lleva de la mano, nos ayuda a entender su palabra, pero ¿saben qué? Hay que abrirla. Y Él nos ayuda a entenderla y a través de ella nos alienta con sus preciosas promesas. No solamente llegó para estar unos días con los discípulos, no solamente está para nuestro caminar en esta tierra. ¿Saben qué? Volverá. En su segunda venida volverá. ¿A qué volverá, hermanos? Por nosotros. Es más, lo encontraremos en las nubes. ¿Por quién volverá el Señor? El Cristo resucitado. ¿Quién se va a encontrar con Él en las nubes? Amén. Por gracia de Cristo estaremos ahí, hermanos. Que nadie se quede, hermanos. Que nadie descuide, que nadie se desanime, que nadie se desaliente, porque ese día está cerca, hermanos. El hecho de que Cristo resucitó es una garantía de que volverá por nosotros. Aleluya. ¿Quiere ponerse en pie?